Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo en el aeropuerto. Elsin Sangu abandona el país tras una pelea explosiva con Barduk. ¿Es el fin? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia de última hora que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a todos los fanáticos de esta pareja con el corazón en la mano. Porque lo que sucedió hace apenas unas horas en el aeropuerto internacional es algo que nadie esperaba ver, y mucho menos entre dos personas que siempre han demostrado tener una conexión tan especial frente a las cámaras. Todo comenzó temprano en la mañana, cuando las cámaras de seguridad y varios testigos presenciales captaron la llegada de Elsin Sangu y Barduk a la terminal de salidas internacionales. Pero lejos de ser una despedida romántica o un viaje de vacaciones juntos, el ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y es que desde que bajaron del vehículo que los transportaba, sus rostros lo decían todo, no había sonrisas, no había abrazos, solo miradas frías y gestos de nerviosismo que anticipaban la tormenta que estaba a punto de desatarse frente a la vista de todos los presentes. Según los rumores que corren por los pasillos y lo que algunos viajeros pudieron escuchar, la discusión comenzó en voz baja mientras facturaban el equipaje. Pero rápidamente la situación se salió de control y los tonos de voz comenzaron a subir, dejando ver que había un problema muy grave entre ellos que no habían podido solucionar en casa. Barduk, visiblemente afectado y tratando de mantener la calma, intentaba sujetar a Elsin del brazo para detenerla, diciéndole con voz suplicante, «Por favor, Elsin, no te vayas así, podemos hablarlo. No tomes decisiones de las que te vas a arrepentir». Pero ella, con lágrimas en los ojos y una determinación que pocas veces hemos visto en la actriz, se soltó bruscamente y le respondió con una frase que ha dejado helados a todos los que estaban cerca, «Basta ya, Bar. No puedo seguir escuchando lo mismo, necesito irme, necesito respirar y estar lejos de todo esto». La escena fue dramática, amigos, imaginen la situación, dos de las estrellas más queridas, discutiendo a gritos en medio de la gente, sin importarles quién los miraba. Porque el dolor y la frustración parecían ser más fuertes que la prudencia. En ese momento, Elsin Sangu tomó su bolso de mano y comenzó a caminar rápidamente hacia el control de pasaportes, pero antes de cruzar la línea de seguridad, se giró por última vez hacia Bar, quien se había quedado paralizado viéndola partir, y con la voz entrecortada por el llanto pero muy firme, lanzó la sentencia que hoy es el titular de todas las noticias: «Esta vez tengo que mantenerme lejos de Barduk. Es la única forma de sanar». Estas palabras resonaron con fuerza y dejaron a Bar cabizbajo, con las manos en los bolsillos y una expresión de derrota total, mientras veía cómo la mujer que ama desaparecía tras las puertas automáticas, dejándolo solo en medio del bullicio del aeropuerto. Muchos se preguntan qué fue lo que detonó esta pelea tan grande, porque aunque sabemos que todas las parejas tienen problemas, llegar al punto de huir al extranjero para poner distancia física y emocional es algo muy serio. Algunos dicen que los celos podrían haber jugado un mal papel, otros comentan que la presión mediática los ha superado. Pero lo cierto es que ver a Elsin tan decidida a poner kilómetros de por medio nos hace pensar que esta crisis es mucho más profunda de lo que imaginamos. Mientras Elsin esperaba su vuelo en la sala de embarque, algunos testigos aseguran que la vieron hablando por teléfono, muy alterada, diciendo cosas como, «No sé cuándo voy a volver, solo sé que necesito estar sola». Lejos de él y de sus explicaciones, lo que confirma que su viaje no tiene fecha de regreso y que su intención es, efectivamente, romper el contacto por un tiempo indefinido. Por su parte, Barduk permaneció en el aeropuerto unos minutos más, quizás esperando que ella se arrepintiera y volviera a salir, pero cuando comprendió que eso no iba a suceder, se dirigió a la salida con paso lento, rechazando hablar con nadie y subiéndose a su coche con una furia contenida, golpeando el volante antes de arrancar. Es una situación muy triste,
porque todos hemos sido testigos de la química increíble que tienen, de cómo se miran y de la historia que han construido, pero parece que en la vida real, fuera de los guiones y las luces, el amor no siempre es suficiente para evitar los conflictos. La gran incógnita ahora es hacia dónde se dirige el Sinsangu, pues aunque se sabe que tomó un vuelo internacional, el destino exacto se mantiene en secreto. Probablemente para evitar que la prensa la siga y poder tener esa paz que tanto reclamaba a gritos. Lo que sí está claro es que esta separación física marca un antes y un después en su relación, porque cuando alguien dice esta vez tengo que mantenerme lejos, está implicando que ha habido otras veces, otros intentos. Y que la paciencia se ha agotado. Los fanáticos en redes sociales ya han comenzado a especular, creando teorías y mostrando su apoyo a ambos, pero la realidad es que solo ellos dos saben qué fue lo que rompió la cuerda esta mañana. Imaginen lo difícil que debe ser para Bar volver a casa sabiendo que ella está en un avión alejándose cada vez más, y lo difícil para él sin dejar todo atrás con el corazón roto, sintiendo que la única salida era escapar. Este tipo de decisiones impulsivas suelen traer consecuencias a largo plazo, y tendremos que esperar para ver si la distancia sirve para calmar las aguas y que se extrañen, o si por el contrario. Este viaje marca el punto final definitivo de su historia de amor. No podemos dejar de pensar en esa frase lapidaria de Elsin, esta vez tengo que mantenerme lejos de Bar Arduk, una declaración que suena a despedida, a necesidad de protección propia. A un límite que se ha cruzado y que no tiene vuelta atrás por el momento. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en sus redes sociales, a ver si alguno de los dos publica algún mensaje indirecto o si se filtra alguna foto de Elsin en su nuevo destino. Porque esta historia está lejos de terminar y todos queremos saber si el amor triunfará o si el orgullo y los problemas ganarán la batalla. Es doloroso ver a nuestras parejas favoritas pasar por esto, pero también nos recuerda que son humanos, que sienten, sufren y lloran igual que cualquiera de nosotros, y que a veces el amor duele tanto que la única medicina es la distancia. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones y noticias impactantes, pero antes de irme quiero saber qué piensan ustedes de todo esto, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que el Sinsangu hizo bien en irse al extranjero para alejarse de los problemas o debió quedarse a luchar por la relación? ¿Piensan que Bar Arduk viajará para buscarla y pedirle perdón o respetará su decisión de estar lejos? ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Perdonarían o también tomarían un avión para escapar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y respondiendo a los más interesantes. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama. Hasta la próxima.